Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad Estudios Superiores Iztacala, SUAYED Psicología, Módulo 800, Metodológico de Elección 2. Tutor, Dr. David Enríquez Negrete. Actividad, Unidad 1, Distribución probabilística y contrastación de hipótesis. Integrantes, Ana Elidia Canales Gregor, Cecilia Ivonne Carrillo Rodríguez, Cindy Yasmín García Díaz, Fernando Jiménez Correa. Probabilidad. Es un recurso exacto que las matemáticas ofrecen hoy en día al campo de la psicología, ya que resulta ser un gran apoyo en la toma de decisiones en cuanto a la efectividad de un tratamiento terapéutico. De una forma general, la probabilidad reside en su capacidad para estimar y predecir eventos, conductas, situaciones, etc. Claro está que en cuanto más datos tengamos disponibles para nuestros cálculos de probabilidad, mucho más precisos serán los datos que obtengamos. Dentro de los beneficios de los modelos de probabilidad en psicología, nos encontramos que permiten formular las teorías en forma mucho más clara, precisa y coherente. También brindan confiabilidad y validez a la investigación en el campo de la psicología. Permiten análisis y tratamientos en términos matemáticos. Actualmente ampara la psicología como una ciencia. Han servido para describir muy bien las situaciones experimentales. Estos modelos son sumamente útiles, ya que en psicología predominan los fenómenos aleatorios en técnicas como la observación, y también han sido útiles porque en psicología es prácticamente imposible identificar y controlar todos los factores que intervienen en los fenómenos psíquicos. Antes de definir la distribución probabilística, cabe aclarar que una variable aleatoria es una función que le asigna a cada resultado del espacio muestral un número real. De forma sencilla, se entiende como el conjunto de resultados posibles en un experimento. Existen variables aleatorias cuantitativas discretas, al igual que variables aleatorias cuantitativas continuas. Se define cuantitativa discreta cuando una variable toma ciertos valores puntuales sobre la recta numérica, es decir, sobre los números enteros. A estas se les denomina variables discretas. Por su parte, las cuantitativas continuas se dice que son aquellas variables que pueden tomar valores dentro de un intervalo, es decir, decimales entre los números enteros. Entonces se denominan variables continuas. La distribución probabilística cuenta con la distribución binomial y distribución normal. En el caso de la binomial, es un proceso estadístico en el cual el resultado debe ser mutuamente excluyente mediante la valoración de variables discretas, por ejemplo, positivo o negativo, saludable o enfermo, bueno, malo. Dentro de sus cualidades se encuentra que se desarrolla derivado de los ensayos de Bernoulli. Los resultados de esto únicamente oscilan entre éxitos o fracasos. De igual forma, en todos los experimentos, la probabilidad debe ser constante y las pruebas, al ser independientes, no afectan la probabilidad de incidencia entre sí. Un ejemplo de distribución binomial, aclarando que es constructivo, es decir, ilustrativo, no comprobado, sería, por ejemplo, definir si en el IMSS acuden 562 personas al día, de las cuales 20 sufrieron accidentes y son atendidos en urgencias, otras 300 a consulta ordinaria, unas 80 más a análisis clínicos y las restantes 162 a surtir medicamentos,
¿Cuál sería la probabilidad de que el doctor que haya atendido a las personas en urgencia haya tenido también que atender a las personas de consulta ordinaria? En la distribución normal, se puede decir que es el modelo de distribución más utilizado en psicología, ya que infinidad de fenómenos se comportan según esta distribución. En cuanto a sus cualidades, destacan que sus valores de referencia se encuentran siempre dentro de una curva normal, como una campana. De igual forma, contiene variables discretas y continuas. Y sobre todo se identifica claramente la mediana, la media y la moda. Un ejemplo de distribución normal, nuevamente constructivo, ilustrativo y no comprobado, sería suponer que el tiempo de desarrollo de depresión profunda en niñas entre 14 y 18 años derivada del bullying escolar es de 6 a 12 meses, con una desviación estándar del 5. ¿Cuál sería la probabilidad de que una de esas niñas la desarrollara en menos de 6 meses? Contrastación de hipótesis. La contrastación de la hipótesis es la actividad que mediante la observación, la experimentación, la documentación y o la encuesta sistemática comprueba, es decir, demuestra si una hipótesis es falsa o verdadera. Una hipótesis es la pregunta que el investigador se formula para diseñar un experimento. Existe la hipótesis nula y la hipótesis alterna, y el nivel de significancia. En el caso de la hipótesis nula, es una hipótesis que el investigador trata de refutar o rechazar, es decir, anular también. La hipótesis alterna es lo que el investigador realmente piensa que es la causa de un fenómeno. Y el nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Como un ejemplo de hipótesis nula puede ser la falta de ejercicio, una vida sedentaria y la mala alimentación no son las únicas causas de la obesidad en la población. En el caso de ser una hipótesis alterna, entonces sería la falta de ejercicio, una vida sedentaria y la mala alimentación son las causas de la obesidad en la población. Y por último, en nivel de significancia, podríamos dar como ejemplo que la investigación sobre las causas de la obesidad en la población puede rechazar la hipótesis nula o bien aceptarla sin que esto implique que sea verdadera. A continuación presentamos la relación que guarda el nivel de significancia con el azar. Todas las decisiones que tomamos tienen un margen de error y conocer este margen de error es el trabajo de los investigadores. Es por ello que debemos plantear el nivel de error que estamos dispuestos a aceptar. Cuando un investigador plantea una proposición, una hipótesis nula, y le asigna un valor verdadero, existe la probabilidad de equivocarse, error tipo 1, también denominado error tipo alfa, o falso positivo. El error tipo 1 ocurre cuando aceptamos la hipótesis del investigador, siendo esta falsa, o sea que nos equivocamos al enjuiciar la hipótesis.
Al estimar la posibilidad de cometer ese error tipo 1, se denomina nivel de significancia. El valor P es el valor de la probabilidad de cometer un error al aceptar la hipótesis nula como verdadera, es decir, la probabilidad de cometer un error. El nivel de significancia es el mayor error que estamos dispuestos a aceptar para considerar como válida la hipótesis del investigador. Establece el límite de la región de rechazo. Por tanto, la hipótesis nula es una investigación. Se rechaza cuando el valor P, asociado a la prueba estadística utilizada para contrastar la hipótesis, es inferior al valor establecido por el investigador. Es decir, valor P menor a nivel de significancia. Cuanto menor sea el valor P, más significativo será el resultado. Cuando el valor P es menor al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la hipótesis alterna es verdadera. Si el valor P no es menor al nivel de significancia, no se puede rechazar la hipótesis nula. Esto tampoco significa que se deba aceptar. Cuando se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa como probablemente cierta, afirmando que hay una diferencia, esto significa que es muy poco probable que el azar fuese responsable de dicha asociación. La relación que existe entre el nivel de significancia y el azar es que en el nivel de significancia se calcula la posibilidad de cometer errores de tipo 1, cuando aceptamos la hipótesis del investigador como verdadera siendo falsa, y en las situaciones de azar los investigadores no intervienen en los acontecimientos, solo esperan los resultados. Ahora veremos algunos ejemplos de variables aleatorias discretas y continuas en psicología. Experimentos aleatorios. Los experimentos aleatorios son los que se pueden dar lugar a varios resultados, sin que pueda ser previsible enunciar con certeza cuál de estos va a ser observado en la realización del experimento. Experimentos aleatorios. En las variables aleatorias, el resultado de un experimento puede ser descrito en ocasiones como una cantidad numérica. En estos casos aparece la noción de variable aleatoria. Es una función que asigna a cada suceso un número. Son variables que tienden a variar de observación en observación debido a factores relacionados con el azar. Como lo hemos visto, pueden ser discretas, que tienen respuestas numéricas que surgen de un proceso de conteos, o continuas, que son debido a respuestas numéricas que surgen de un proceso de medición. Como lo hemos comentado, las variables aleatorias discretas son aquellas que solo pueden tomar un número de valores finito o infinito numerables. Se representan mediante letras mayúsculas y pueden tomar n posibles valores, como por ejemplo, el número de hijos por una unidad familiar, el número de cigarrillos fumados al día o el número de episodios depresivos que sufre una persona a lo largo de su ciclo vital. De los ejemplos más sencillos de explicar son los utilizados con las monedas al azar. Por ejemplo, si se lanza una moneda 3 veces, el número de águilas, X, es una variable aleatoria que toma los valores 0, 1, 2 o 3. Es decir, puede que ninguna vez, una sola,
2 o 3 veces salga águila como resultado. La probabilidad de que 2 águilas es ya que el espacio muestra AAA, o sea, águila 3 veces, AAS, 2 águilas y un sol, ASA, ASS, SAS, SSA o SSS, que son 3 soles. Y de estos 8 resultados, hay 3 en los cuales hay 2 águilas. Con esto podemos ver que el espacio muestra es el dominio de la función y el conjunto de valores que la variable puede tomar es el rango o recorrido de la función, que es un subconjunto de los reales. Si el conjunto de valores de x es un conjunto finito o infinito numerable, es decir, si se pueden enlistar o enumerar, se dice entonces que la variable es discreta. Aquí tenemos otro ejemplo. Supongamos que la Secretaría del Medio Ambiente inspecciona una vez al mes la cantidad de un contaminante que descarga una compañía de productos químicos. Si la cantidad del contaminante excede el nivel máximo permitido, se multa entonces a la compañía y se le obliga a corregir el problema. Consideremos las siguientes 2 variables aleatorias asociadas a este problema. Primero digamos que x es el número de meses antes de que la compañía exceda los límites permitidos del contaminante. Esta variable toma valores 1, 2, 3, etc. Pero no conocemos dónde termina, ya que quizás nunca exceda estos límites permitidos. Por lo tanto, el conjunto de valores de x es el conjunto de los números enteros positivos. Como podemos enlistar o enumerar el conjunto, es decir, es un conjunto numerable de valores de la variable x, decimos que la variable aleatoria x es una variable aleatoria discreta. Variable aleatoria continua. Una variable aleatoria es continua. El conjunto de posibles valores no numerables puede tomar todos los valores de un intervalo. Son el resultado de medir. Esta queda definida por 2 funciones, la función de densidad y la función de distribución. La densidad asigna la probabilidad de ocurrencia de un intervalo de valores de la variable. Distribución nos proporciona la probabilidad acumulada hasta un valor determinado de la variable. Variable aleatoria. Ahora otro ejemplo. Enlacemos el ejemplo anterior de la Secretaría del Medio Ambiente, donde recordamos que estábamos inspeccionando una vez al mes la cantidad de un contaminante que descarga una compañía de productos químicos. Si la cantidad del contaminante excede el nivel máximo permitido, se multa a la compañía y se le obliga a corregir el problema. Consideremos las siguientes 2 variables aleatorias asociadas a este problema. Si la segunda variable x es la cantidad del contaminante que excede los límites permitidos en miligramos por litro, medidos por mes en una muestra de aguas residuales de la compañía, ¿qué valores toma la variable? A diferencia de la primera variable, el conjunto de valores de esta no se puede enlistar o enumerar, es decir, el resultado no sería un número entero, sino que provendría de una medición. Por lo tanto, el conjunto de valores es un intervalo desde 0 y un número indeterminado, quizás entre 0 y 500 miligramos o 1000 miligramos tal vez. Decimos entonces que x es una variable aleatoria continua.
Otro ejemplo de variable discreta puede ser, por ejemplo, el número de revistas que vamos a recibir por suscribirnos a determinada revista, número de volúmenes, que terminan siendo enteros porque no recibimos nada, porque no nos mandan nada, nos mandan 2 o 3 o las 12 quizás del año. Y por otro lado, las continuas puede ser nuestra misma altura, que puede ser medida en metros, pero se acompaña de centímetros o incluso milímetros, o también puede ser medida en pulgadas. Sintetizando el modelo de probabilidad, recordamos que cualquier variable aleatoria discreta queda definida por dos funciones, la función de la probabilidad y la función de distribución. En cuanto a la probabilidad, asigna la probabilidad asociada a cada uno de los valores de la variable x, quedando formulado a través de la siguiente expresión. Y en cuanto a la distribución, proporciona la probabilidad acumulada hasta un valor concreto de la variable x, y, quedando formulado de la siguiente forma. La función de probabilidad asigna a cada posible valor de una variable discreta su probabilidad. Los principales modelos de probabilidad de variables aleatorias discretas son el modelo de la ley binomial, entre otras. Gracias por su atención.